Es que ahora vamos quizás con el que ha sido el más famoso sin que se sepa si ha matado él personalmente a nadie. Sí. Charles Manson. La familia el gran Manson. y desquiciado Charles Manson. Que se sepa, yo creo que no tiene ninguna víctima No. perpetrada Se le por él mismo. considera inductor de Autor casi como- 30 asesinatos, entre ellos la preciosa y malograda esposa de Roman Sharon Polanski, Tate. Sharon Tate, asesinada y prácticamente viscerada de 8 meses. El escenario criminal es dantesco, Ujú. junto con el matrimonio La Bianca, en aquella noche negra y oscura, en la que Susan Atkins y 2 compañeros más de la denominada familia acabaron con la vida de Sharon Tate y sus amigos. A ver, Charles Manson tiene una infancia de manual. Era imposible que aquello saliera bien. Charles Manson es hijo de una prostituta de 16 años. Nunca conoció a su padre. Lo dicen, nunca se pudo corroborar, pero él así lo decía, su madre le cambió por un vaso de... Es que la mirada de las 1000 yardas, ¿eh? A ver, él es un psicótico. Ujú. O sea, Charles Manson es esquizofrénico. Inteligentísimo, cuidado. La esquizofrenia no está en absoluto reñida con la inteligencia. Ujú. Y vaya por delante que es una enfermedad en la que hay personas maravillosas que en su 99,9% no cometen ningún crimen, vamos a aclararlo, Ujú. que con una buena medicación llevan una vida absolutamente normal, que superan en muchas ocasiones la inteligencia media y que es un problema en cualquier familia complicado. Respeto, cuidado y no criminalización por delante. Creo que es importante. Dicho esto, él, vamos a hablar... Sí, su caso no era su el caso, 99,9. No, es el Ujú. 0,1. O sea, se creía en una familia... Bueno, familia, él no no tiene familia. familia. Bueno. Su madre es prostituta. Dice, al menos él así lo Ujú. contaba, que le cambió por una cerveza. Que lo llevaron a un orfanato, lo recuperaron. Estuvo entrando y saliendo de orfanatos los primeros 21 años de su vida, cometiendo todo tipo de pequeños delitos, hurtos. Pero Charles es muy inteligente. No tiene educación, no tiene cultura, pero tiene una capacidad de... De hecho, él tiene algo magnético, extraño. Cuando le escuches hablar, es como los poemas de Panero. Panero es un poeta español que tenía esquizofrenia, con unos poemas exquisitos, profundos. Él es un tío con una inteligencia... Sí, parece un filósofo a veces, ¿no? Es que de algún modo lo es. Ujú. De hecho, Charles Manson es un sujeto adorado por una corriente cultural. Volvemos a ese rompedor iconoclasta. A ver si en realidad tú analizas, y también vaya por delante que no comparo a Charles Manson con Panero. No, Ujú. lo digo por la fascinación de su discurso. Pero en realidad cuando tú analizas el discurso de Charles Manson es caótico. Ríe, canta, llora, pone caras, es una cosa... Sí, sí. Pero Charles Manson tiene, claro, tenemos que movernos también en la década de los 70. El power flower, el amor libre, todo el LSD, movimiento ujú. hippie, y nos ponemos como las carracucas del LSD. Claro. Una entripada que llevaban que normal. Otro que volvemos al 24/7. Ah. Y si no son setas, son LSD Ujú. y alcohol y los porros de marihuana como Ujú. barras de pan, y yo voy todos los días y ahora llegamos y voy a recoger los 4 fugados de la calle y los 4 que se han perdido y niñas bien también, y llego yo y me convierto en el... Este sí que lo cuenta Piñol en uno de sus libros, la alma gemelización. Él la domina. Soy tu alma gemela, soy lo que estabas buscando. Primero de algún modo, como decir, te elogio. Eres increíble. Luego me mimetizo, soy como tú. Luego lo que consigo es que me idealices. Soy tu alma gemela, soy lo que estabas necesitando. Y entonces tenemos el triposismo, el grupo que nos vamos reuniendo, adolescentes desquiciados, el perdido, el fugado, la que no encuentra su lugar. El tío que tiene capacidad de liderazgo, la tiene.
con toda su... Este tenía más de una pedrada, pero la tiene. Y genera en aquel rancho de Texas Sí. la familia. Familia Manson. Claro, ¿Qué por era la cierto, familia Manson? Manson, que decían durante Ajá. mucho tiempo existía el mito de que él sabía Manson, hijo del hombre. Él se había puesto el apellido a sí mismo. No, parece ser que fue su madre Ajá. que le puso el apellido de una pareja que había tenido. ¿Qué es la familia Manson? Se convierte en una secta en toda regla. Una secta, ¿eh? No tiene el control que tenía Jim Jones en Jonestown. Jim Jones, para que no lo sepa, es un líder sectario que consigue crear el mayor suicidio colectivo de la historia Una hasta hoy en locura. día, casi 1000 personas, una locura. Pero él tenía un control férreo de lo que allí ocurría, un tío con una estructura casi militar de lo que allí estaba pasando. No, Charles es el caos, y él lo dice, es el caos, pero consigue reunir a personas perdidas que están buscando. Unas buscan un padre, otros buscan un maestro, otros buscan la respuesta espiritual. Él tiene para todos. Es un tío hiperactivo. Por cierto, dicen que padecía priapismo, que estaba empalmado las 24 horas del día y que satisfacía sexualmente a diario prácticamente a 20 o 30 adeptas. Madre mía. ¿Y tenía O sea, tiempo para planear asesinatos también? Parece ser que él tiene una capacidad sexual que las fascina, Vale. una potencialidad sexual que las fascina. Porque ahí había también se un contenido sexual entre ellos. Sin duda. Amor libre, ¿eh? Se practica el amor libre, estamos todo el día colocadísimos y entonces él de pronto da un sentido a la vida de mucha gente que no tenía ningún sentido. Todos sabemos que entre las finales de la adolescencia y la juventud tenemos esa quiebra de has perdido la alegría infantil y si no la cambias por humor estás perdido. ¿Dónde está vamos a decir, fuerza que tenía? La tienes que cambiar por resistencia. Y las ilusiones o las cambias por filosofía o te encuentras perdido. Claro. Es un momento en el que cualquier líder sectario puede captar adeptos. Y él tuvo en ese sentido fue visionario. Ajá. Y entonces él crea, jugamos luego con la pirámide de Maslow, las necesidades. La primera son las fisiológicas, sexo, dormir. La siguiente es la protección y la adscripción a un grupo. Y él da todo esa. Espiritualmente soy tu guía, soy tu amante, soy tu padre, somos familia, somos uno, te doy todo lo que tú necesitabas. Y además, ¡guala! Todo el día puestos, todo el día de fiesta. Follamos, bailamos, cantamos. ¿Qué creéis? ¿Que no hay un propósito? Lo hay. Y aquí llega el delirio. Él va a crear, y esto ya aquí ya es un delirio psicótico. Vamos a hacer porque luego el tío es un ultrafascista. Claro, bueno, Porque se llegó a tatuar la esvástica. El tío de la plástica, para hippie flower, casa mal, amigo. Él sí que murió hace pocos años, digo, bueno, hace poquito. Murió igual, no A lo mejor puedo era él, olvidar que el porque murió 2020 en el mismo año que mi madre. Ostras. Murió en el 2017, en noviembre de 2017. No hace tanto. Madre se iba en octubre del mismo año, no hace tanto. Con una que se quería casar con él para quedarse con la momia. Es que estamos, de verdad, que es que divino, fantástico. A ver, para Y enamorarte entonces, de Charles Manson, la pedra es grande, ¿eh? La pedra. además ella es muy jovencita y se ven fotos abrazándole. Ajá. Y luego se supo que es que era pues una friki Vale. que lo que quería ¿Era hacer negocio? Sí, era hacer un museo, un lugar de peregrinaje. Charles Manson sigue siendo adorado. ¿En cuántas camisetas? ¿No? Joder. Bueno, pues que sepáis que Charles Manson era un racista redomado. Ya en ese momento. Claro, el tío lo que genera en aquel momento es que va a haber una lucha entre blancos y negros. Y él lo que hace en su delirio psicótico es que, mirad, para que la lucha empiece y se imponga el dominio blanco, tenemos que cometer una serie de atrocidades que crean que la han hecho los negros. Y aquí llega, uno, el asesinato del productor de los Beach Boys. Imaginaos la escena. El tío se planta con una guitarra porque él cree que es cantante. Para el que no lo sepa, que se ponga a Charles Manson cantando. Helter Porque Skelter. es lo más random que vais a ver y muy Halloween. Sí, es muy terrorífico. Da miedo. Sí. Pues imaginaos cuando se plantan, es que el productor, es que no es la Bianca, no son la Bianca, o esos están con Sharon Tate, no recuerdo bien el No nombre. recuerdo con Él quién va estaban. a casa Del productor de los Beach del Boys. productor de los Beach Boys. Y el pobre hombre comete el gran error de dejarle entrar a él y a la Pandy. Todos colocadísimos, tienes que producirme el disco, aquello sale fatal y se los carga. Y lo siguiente, se Pero los él carga. no. No. Él no. Aquello sale fatal y él
Todo lo hacen sus adeptos. Matan al productor de los Beach Boys y él ordena, porque él, claro, quiere que el crimen tiene que tener mucha resonancia, el asesinato, y es cuando Susan Atkins, son 2 chicas y un chico, se plantan en la casa de Sharon Tate, la bellísima Sharon Tate, y cometen aquella bestialidad. Él tuvo la capacidad de inducir, de hecho le condenan por inducción al asesinato. Y desde ahí, incluso una vez que a ella le detienen, porque claro, aquello es un reguero de pruebas, al tío le detienen, le condenan a pena de muerte, pero finalmente se le conmuta por cadena perpetua. Incluso desde prisión, él sigue haciendo arengas. Y a mí lo que más hemos hablado, el poderoso controlador, el buscador de fama, vamos a decir, el caótico que odia al mundo y se carga a todos, el cruel Gacy. Este tío es el descontrol total. Este sí que es el auténtico desorganizado, impulsivo. Pese a ello, y aquí es donde radica lo más llamativo de este caso, él nunca mató a nadie que se sepa. Pero tuvo la capacidad de influir en otros para que se lo hicieran. Y un perfil muy peculiar, que son chicas jóvenes, guapas, incluso de muy buena familia. De buena familia. Susan Atkins, por cierto, creo que murió de cáncer de hígado. Sí, tampoco no hace muchos años. Hace poco. Y alguna está viva aún. Alguna creo que está... Creo que la otra sigue viva. Sí, creo que la otra sigue viva. Vi un reportaje muy interesante de algunos de los que vivieron en aquel momento en la familia, y ninguno hablaba de él como... O sea, describir a un sujeto organizado y en largas sesiones de sexo y de filosofía cósmica. O sea, no era violento. Es que no lo era. Pero en su plan supremo era grandilocuente, era megalomaníaco, se sobreestimaba. Por cierto, era muy pequeñito. O sea, sí, es muy bajito. Es muy bajito. Ajá. Entonces, es un bajito loco. Sí, tenía un poco de componente mesiánico, ¿no? Él se veía quítale el poco. Él se veía como una especie de... Claro, él es un mesías, es un dios, es un iluminado. Él les va a llevar a todos porque lo que no sabemos a dónde. Claro, no, a un lugar bueno, a la cárcel. No, a la cárcel los llevó, pero los iba a llevar a todos a la especie del paraíso prometido. En lo que él veía en sus visiones, que no sabemos muy bien qué es lo que era exactamente. ¿Tú cómo crees que era la mente de esas chicas que lleguen? Porque luego hablaremos de una mujer asesina. No es normal que una mujer asesine de esa forma tan cruel, sin un motivo más allá de que tu líder ha dicho que mates. ¿Tú cómo crees que estaban mentalmente para atreverse a ver, es que a cuchillar a una embarazada de 8 meses? El crimen de ella es... Es que ya no es que matar a una famosa, es que es matar a una famosa con una barriga así y reventarla. Y la rajan de lado a lado. Y luego con la sangre pintan las paredes. Cerdo, pig, Helter Skelter, que era que le dio en la otra pedra, con el título de los Beatles. Yo creo que es que ahí tenemos, volvemos a muchos componentes. También es cierto neurociencia. ¿A qué edad se construye por completo la arquitectura neuronal que sustenta nuestra moral? Modernos estudios de neurociencia, ya te dije que iba para neuróloga, me fascina todo el tema cerebral. Y recientemente, para uno de los podcasts que hago de bestias, estuve estudiando los últimos avances en neurociencia y neurofisiología sobre la moral y la ética. Fíjate, las capacidades cognitivas, leer, contar, sumar, restar, con 10, 11 años están desarrolladas. ¿Que está bien? ¿O que está mal? No. Descifrar un escrito, hacer una cuenta, las capacidades cognitivas de entendimiento. Las emocionales, a partir de ahí, se hiperdesarrollan. ¡Ay, la adolescencia! La amistad, el amor, el fenómeno fan, las emociones... Total. Pero la capacidad... Ya tienes capacidad cognitiva, numérica, lectora, comprensión lectora, emocional plena. ¿Y la moral y la ética? No. Pero no hasta casi los 30. Entonces, esto explica por qué esta misma semana leíamos que un niño egipcio ha descuartizado a otro y se lo ha comido para ver qué pasa. Ya, esa noticia es una locura. Estoy buscando para construirla más. Que se haya suicidado una niña en Sevilla porque la acosan. Pero es que ayer en Cádiz
acosan a otra y le dicen, Calva, ¿no? hazte un Clara, Qué bestia. hazte un Clara, Como un niño. tírate, hazte un Clara. Yo llevaba un caso de acoso escolar que a una niña con tendencias suicidas le mandaban un, ¿cómo lo llamáis? Cuando es una imagen que se repite. Un GIF. Un GIF. Me encanta que yo he aprendido a decir hasta podcast, no os digo nada que decía podcast. Un GIF de una rana tirándose a una niña con tendencias suicidas. Madre. ¿Qué intento? Ya. Retomo. Claro. Su ¿Y moral cómo no estaba puede construida. hacer esto? ¿Cómo puede? Es que la moral y la ética, hasta bien avanzada nuestra existencia, no está plenamente construida. Ni el universitario de 20, que es donde nos estamos moviendo, la tiene. Si a eso le sumamos el que estaba abandonado, la mochila que llevaría cada uno, no ya de él, No, de los demás, de la familia. la niña que la han abandonado, la que sufrió un no sé cuánto, y ahora súmale LSD a diario, porque es que desayunaban setas mágicas y secantes y ácidos lisérgicos y el tripi y el canuto. Es que no le ponemos, hay veces que queremos poner lógica y no la ponemos, y de ahí aparece que una mujer cuya criminalidad no suele ser especialmente violenta, cuidado que cuando nos ponemos. No. Elena Samsonova, la abuela en Rusia, comiéndose a los vecinos. La novia de Chucky en Rusia apuñalando para limpiar las calles. Que hay casos que sí que hay una violencia cuidado, extrema. Que cuando de nosotras mujeres. nos ponemos, queremos demostrar que somos más violentas que vosotros. Y si un líder de un cártel de narcotraficantes es peligroso, no hablemos de nosotras. Porque si tú cortas 5 dedos, yo corto los 20. Entonces toda esta mezcla hace que, de hecho, en el juicio ellas eran aterradoras. También. Hombre, eran parecían de novicias. película de terror, tú, con el pelo Volvemos a lacio, Halloween, el negro. pelo sonriendo. Y alguna no era fea, o sea, que no eran Que no. chicas desagradables, pero iban con un mood, ¿no? Sí, con unas vibes. Van vestidas, bueno, que también es que están en juicio, claro, iban con vestidas como unas batas, pero son absolutamente aterradoras. Sí, Y lo que las hace aterradoras es el distanciamiento de la realidad, porque al común de las gentes esperas. Fíjate, de todos los que estamos hablando, no hemos llegado, salvo Dahmer, por eso te decía que es el más torturado. Dahmer es el único que dijo, lo siento, he generado muchísimo mal, merezco morir. El resto estamos hablando de sujetos que ¿de qué vas? Que es que yo quiero fama, yo tengo el derecho, yo puedo. Entonces, lo más aterrador es que digo, bueno, que es que ellas no se arrepintieron. No. Con los años, en un documental que vi, ellas, claro, saben los años lo que desconocen los días. Entonces, claro, después de 30 años en prisión... Te apetece salir. Ya. Bueno, él iba pidiéndola cada X tiempo y pedía ver, salir. Todos nos congratulamos, que luego vamos a hablar de un bestial que dejaron salir y a día de hoy sigue en paradero desconocido. Es aterrador. En España hemos tenido ya experiencias con sujetos que hemos dejado salir. Y no sale bien. No sale nada no sale bien. Francisco Almeida, fíjate cómo salió, que de practicar piquerismo con una chica y secuestrar a otra, terminó matando a un niño, por cierto, en Halloween de hace muy poco tiempo. Hay sujetos que son bichos. Yo creo completamente en la reinserción y la rehabilitación, pero hay sujetos muy peligrosos. Pero claro, con a este tipo, ¿cómo le vas a dar no, libertad? es imposible. Y además que él tenía una legión de seguidores, que tú dejas a Charles Manson en libertad. Se monta TikTok y Facebook en 5 minutos Bueno, y tiene group de fans. Y en un Estados Unidos hoy en día, que es que este todavía tiene hasta amigos en el poder, ahí lo dejo. La familia Manson, de repente 3 millones de personas. Ojo con este.